Estamos de regreso, esto es A Mi Manera, y me acompaña ahora Tasso Saldívar. Él es escritor y esta vez nos trae, ya lo hemos tenido aquí, bienvenido, y esta vez nos trae una novela, la primera novela publicada, Los soles de Amalfi, sí, de la cual nos habló un poquito ya en su visita anterior, nos adelantó un poquito. Pero cuéntenos un poquito, me da un poco de curiosidad que usted mismo la califique de una novela extraña, ¿no? No, fue William Ospina, el escritor William Ospina, que opinó que es una novela extraña, ¿no? Quizás porque en la novela hay de todo, ocurre todo, y no es fácil clasificarla. Claro, pero ¿qué género claro, se le puede poner? Exactamente, qué ismo o qué definición podríamos darle, porque ahí está todo, cabe todo, en realidad, o casi todo, según dicen ellos, concretamente William Ospina. Pero él anotó que sobre todo, por encima, más allá de la extrañeza, de ser una novela extraña, es una novela donde todo está vivo. Claro, bueno, de todas maneras, ya de por sí es extraño que hayan demorado 30 años en escribirse. Sí, en realidad la novela empezó como un proyecto de libro de cuentos al comienzo de los 80, y fui avanzando, entre otras cosas, entre otros trabajos. Otros proyectos. Sí, fui avanzando en ellos, hasta que se fueron conformando y se fueron confluyendo, fueron entretejiendo en un solo discurso novelesco. Claro, diferentes cosas que tenían que ver tanto con algunas vivencias como con el momento político, los momentos políticos que iban pasando, ¿no? Sí, que pasaron sobre todo en mi infancia. Yo nací en la década de los 50, mi infancia transcurrió en esa década, 50, comienzos de los 60, que fue una época particularmente violenta, cuando se puso de moda en Colombia la llamada violencia, que generó el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948. Entonces, esa violencia fue particularmente exacerbada y particularmente sórdida en el campo, en los pueblos. Y yo viví en un campo, viví en una vereda cafetera de Antioquia, donde se percibió. En mi caso yo no fui testigo de la violencia cruenta, pero sí llegó el miedo, llegó el efluvio. Y además me imagino que las historias, todos venían y contaban algo que les había pasado. Exactamente, entonces todos los niños y todas las personas en el campo y en los pueblos y en la vereda nos acostamos pues a esperar la chusma, a esperar los asesinos que venían de uno u otro bando, bien del bando liberal o del bando conservador. Y a ese miedo enorme de la llegada de estos bandoleros que les llaman chusmeros, pues eso se aunaba al miedo a los fantasmas, a las ánimas, a toda esa gente, ¿no?, que se cría con uno en el campo. Claro, por eso hay varias cosas que se entremezclan. Sí, se entremezclan. Yo en realidad quería inicialmente escribir una historia, una novela, en donde había unos personajes contados, 4 o 5 personajes, y donde había una historia central y algunas historias subordinadas. Pero la novela se fue creciendo, el enano se me creció, se me hizo complejo, porque pronto me di cuenta a mitad de la novela que en realidad lo que quería era contar 2 novelas, que se estaban imbricando, que se estaban entretejiendo. Es la novela de mi infancia, por un lado, con todos los temores, esperanzas, miedos, sueños, y la novela del país político, del país violento. Claro, que sigue siendo hasta ahora Colombia, que sigue siendo, ¿no?, hasta ahora, de otra manera. De otra manera y de otro lado. Pero me imagino que hay gente que vive ahora en Colombia y que también identifica el mismo miedo. Claro. Aunque venga de otro lado. De otro lado, pero es el mismo miedo que proviene de esa violencia estructural, histórica de la sociedad colombiana, que se genera en el bipartidismo de liberales y conservadores, que en la novela son azules y colorados. Entonces yo me di cuenta que estos 2 mundos irreconciliables, el de mi infancia y el del país político y violento, tendrían a converger. ¿Cómo hacer que armonizaran esos 2 mundos irreconciliables? Pues fue el gran reto para mí como escritor y como narrador. Claro, y además siendo
bueno, yo digo la primera novela publicada porque usted me decía que no es la primera porque la que todavía no está publicada comenzó antes, ¿no? Sí. Pero la diferencia entre entre escribir ya una cosa novelada que las biografías que normalmente estuvo dedicado a eso, ¿no? Sí. A investigaciones, por ejemplo, Claro. Sí, más famosa, la de García Márquez. Sí, en la medida en que yo escribía, investigaba y armaba y contaba la vida de García Márquez, pues yo investigaba, intentaba contar la vida, los últimos 20 años de Manuelita Sáenz en Paita. Que esa es la otra. Esa es la otra novela, ¿no? Pero y esa es novela porque también hay un poco de investigación. Sí, hay mucho de investigación. Ahí sí hay mucho de realidad. Pero bueno, no aquí es también hay mucho de realidad. Sí, hay mucho, pero aquí es ficción. La ficción, la imaginación trabaja a partir de una realidad. En la Emanuel, en las primeras versiones, yo intentaba hacer una especie de biografía novelada, cosa que no me satisface, no me interesan las novelas, las biografías noveladas o la historia novelada. Hay mucho de falsedad y de mentira. Entonces la fui dejando y mientras tanto trabajaba la biografía y trabajaba esta. La fui dejando porque yo lo que quería era hacer una novela, no una biografía novelada. Hasta que me di cuenta que la explicación estaba en que yo no me había dado cuenta que la novela que yo quiero escribir sobre Manuela Sáenz es la novela que quiero escribir sobre mí también. ¿Cómo así? ¿Por qué la relación? Porque Manuela Sáenz, como personaje histórico, como mujer, como un ser que vivió unas circunstancias muy dadas, en ella, en ese devenir de ella, yo fui identificando obsesiones, elementos, situaciones que pertenecen a mi vida real. Ya. Entonces, en este caso, Manuela Sáenz c'est moi, como dijo, ¿sí? Conservando las distancias, muy bien, Flaubert de Madame Bovary. Entonces es la novela que yo finalmente, entre otras cosas, por eso se ha retrasado, porque yo me tomé el tiempo suficiente y la paciencia para escribir la novela que yo quería escribir. Y es básicamente sobre su estancia en Paita. Sí, en Paita. Los 21 años que ella sobrevivió a Bolívar ahí en la pobreza y en el olvido y en la más absoluta. ¿Y por qué escogió justamente ese tramo de su vida? Porque cuando yo estaba escribiendo El viaje a la semilla, o empecé a escribir El viaje a la semilla, yo leí varias biografías. Quería ver cómo los colegas trabajaban este género. Y una de las biografías que leí fue la de Víctor von Hagen, sobre Manuela Sáenz, Las Cuatro Estaciones. Y ese último capítulo que donde él trata la vida de ella en Paita a los 20 años, eso me impresionó profundamente. Aparte de que es un libro bellísimo literariamente. Me impresionó mucho y yo quise seguir investigando históricamente qué podía saberse más de esa Manuela Sáenz de Paita. Y es muy poco lo que históricamente se sabe, porque es la época menos documentada de ella. Y entonces yo dije, bueno, voy a tenerme que inventar esto para saber cómo esta mujer vivió 20 años en esta situación. Y fue así como empezó esa novela, como una necesidad de inventar, de ficcionar aquello para poder llegar a la esencia de una verdad que históricamente desconocemos. ¿Y esa para cuándo? No sé, porque es la eterna postergada, pero estoy trabajando en ella y... Bueno, y entonces hablemos de Los Soles de Amalfi, que se presenta mañana. Sí. Mañana a las 7:30 de la tarde en la librería Virrey, ¿no es cierto? Sí. De Miraflores. En la librería Virrey de Miraflores a las 7:30. Entonces ahí va a estar usted. Sí. Presentando el libro. Presentando el libro, bueno, conversando con nuevos amigos y lectores. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, mucha suerte. Gracias, Patricia. De nada, de nada. Nosotros vamos a escuchar ahora Amor de Fantasía de Javi Javier y regresamos con él.